¿Alguna vez te has preguntado qué harías si vieras al animal más peligroso de la sabana proteger, en lugar de atacar, a una criatura indefensa? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió a la orilla de un río africano, y las personas que lo presenciaron todavía no logran explicarlo. Lo que empezó como una tragedia terminó convirtiéndose en una de las historias más impactantes que un grupo de conservacionistas había visto en toda su vida. Una historia tan extraña, tan imposible, que parecía sacada de una película. Pero pasó de verdad. El calor de la mañana ya era insoportable cuando Elena Vázquez se agachó entre los pastizales secos junto al río Mara. El aire olía a lodo caliente y vegetación podrida. Todo estaba en silencio, excepto por un sonido. Un chillido agudo y desesperado que se repetía una y otra vez. A unos metros de distancia, medio hundido en el agua turbia, había un bebé hipopótamo completamente solo. Era diminuto. Apenas unas semanas de vida. Su piel todavía tenía ese tono rosado de los animales recién nacidos. Sus patas temblaban intentando mantenerse firmes sobre el barro, y cada pocos segundos soltaba un llanto que partía el alma. No había rastro de su madre. No había manada. Nada. Elena llevaba años estudiando hipopótamos. Había visto peleas brutales, inundaciones, sequías y animales morir frente a ella. Pero jamás había visto algo así. No ha dejado de llorar desde ayer, dijo Josia, uno de los guardabosques del lugar. Elena sintió un nudo en el estómago. Normalmente, un hipopótamo bebé jamás se separa de su madre. Son extremadamente dependientes. Sin ella, las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Y lo peor era otra cosa. Ese pequeño ya había intentado acercarse a varias manadas. Todas lo rechazaron. Cada vez que trataba de acercarse, los adultos lo perseguían y lo obligaban a huir. Algo estaba mal. El bebé estaba agotado. Deshidratado. Y completamente expuesto a los depredadores. Elena tomó aire y murmuró. No podemos dejarlo aquí. Pero justo cuando iba a levantarse, Josia le sujetó el brazo con fuerza. No te muevas. Elena siguió la dirección de su mirada, y sintió que la sangre se le helaba. Entre la hierba alta había una leona. Estaba inmóvil. Observando al pequeño hipopótamo. Era una hembra adulta, delgada, marcada por cicatrices viejas. Sus ojos amarillos estaban clavados sobre la cría. Y aunque no se estaba preparando para atacar, algo en esa quietud daba más miedo que cualquier rugido. Elena había visto leones cazar antes. Sabía cómo se movían antes de lanzarse. Pero esto era diferente. La leona no parecía lista para matar. Parecía estar pensando. El pequeño hipopótamo seguía llorando, sin darse cuenta del peligro que tenía enfrente. La leona avanzó lentamente. Paso por paso. Hasta quedar a unos pocos metros. Elena dejó de respirar. El hipopótamo finalmente la vio. Se congeló. Su cuerpo entero comenzó a temblar. Por unos segundos, el mundo pareció detenerse. Entonces ocurrió algo imposible. La leona bajó la cabeza, olfateó al bebé y se acostó frente a él. Eso fue todo. No rugió. No enseñó los dientes. Simplemente se recostó sobre la arena mojada y lo observó en silencio. Elena sintió que las manos le temblaban alrededor de los binoculares. Porque esa mirada no era una mirada de cazadora. Era la misma expresión que había visto en madres cuidando a sus crías. Pasaron varios minutos sin que ninguno se moviera. Hasta que el pequeño hipopótamo dio un paso. Luego otro. Lentamente se acercó a la leona, como si algo dentro de él le dijera que no corría peligro. Y entonces ella comenzó a ronronear. Un sonido profundo. Suave. Tranquilo. El mismo sonido que hacen las leonas cuando sus cachorros están cerca de ellas. El bebé dio el último paso, y se dejó caer contra su cuerpo. Como si hubiera encontrado refugio después de estar perdido demasiado tiempo. La leona lo rodeó ligeramente con su cuerpo. Y así se quedaron. Un depredador y una presa. Juntos. Elena no podía creer lo que veía.
Nadie podía. Durante las siguientes horas, el equipo observó desde lejos sin intervenir. Necesitaban entender qué estaba pasando. Pero lo que ocurrió después fue todavía más impactante. La leona no se apartó ni un segundo del pequeño. Cuando cayó la noche, aparecieron hienas atraídas por el llanto del hipopótamo. 5 sombras avanzando desde la oscuridad. Y entonces la leona explotó. Se lanzó contra ellas con una violencia brutal. Golpeó a la primera tan fuerte que salió rodando entre el polvo. Las demás huyeron inmediatamente. La leona no estaba cazando. Estaba defendiendo al bebé. Y eso no tenía sentido. Porque en la naturaleza no existen los milagros. Existen los instintos. O al menos eso creían. Aquella noche, Elena no pudo apartar la vista del visor nocturno. La leona permaneció despierta, vigilando alrededor mientras el pequeño dormía pegado a ella. En algún momento, el hipopótamo intentó buscar leche. Empujó suavemente el vientre de la leona siguiendo el instinto con el que nacen todos los mamíferos. Pero ella no tenía leche. Aún así, lo dejó quedarse ahí. Sin apartarlo. Sin lastimarlo. Y justo cuando todos pensaban que la historia no podía volverse más extraña, el estado del bebé empeoró. Ya casi no podía levantarse. Su cuerpo estaba fallando. El veterinario del refugio tomó una decisión difícil. Debían intervenir. Porque si se quedaba ahí, moriría. Pero había un problema enorme. La leona ya lo consideraba suyo. Si intentaban acercarse, ella pelearía. Esperaron el momento exacto. Y finalmente sucedió. La leona caminó hacia el río para beber agua. Entonces el equipo corrió. Revisaron al pequeño. Estaba severamente deshidratado. Apenas reaccionaba. Lo levantaron cuidadosamente y lo llevaron al vehículo. Pero justo cuando se alejaban, el bebé emitió un sonido que nadie olvidaría jamás. No parecía un hipopótamo. Parecía tristeza pura. Elena miró hacia atrás. La leona había regresado. Olfateaba desesperadamente el suelo donde había estado el pequeño. Daba vueltas. Buscándolo. Y luego hizo algo que terminó de romperles el corazón. Comenzó a llamar. No era un rugido. Era el sonido que hace una madre leona cuando pierde a uno de sus cachorros. Corto. Bajo. Repetitivo. Como si esperara una respuesta. Elena tuvo que cubrirse la boca para no llorar. Porque en ese momento entendió algo. El vínculo entre ellos era real. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que la necesite. En el centro de rehabilitación, el pequeño hipopótamo recibió atención constante. Sueros, alimento especial y vigilancia día y noche. Pero había un problema. El bebé no quería vivir. No comía. No reaccionaba. Pasaba horas inmóvil, mirando hacia ningún lado. Era como si estuviera esperando que alguien regresara por él. Se está apagando, dijo Elena una noche. Y tenía razón. El animal había perdido lo único que le hacía sentirse seguro. Entonces Elena tomó una decisión. Entró sola al recinto. Sin tocarlo. Sin hablarle. Solo se sentó en silencio junto a él. Pasó mucho tiempo sin que ocurriera nada. Hasta que el pequeño giró lentamente la cabeza. La observó. Y comenzó a arrastrarse hacia ella. Muy despacio. Hasta apoyarse contra su pierna. Elena puso una mano sobre su espalda. Y el bebé cerró los ojos. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Poco a poco empezó a comer. Después volvió a caminar. Más tarde regresó al agua. Y con el paso de las semanas recuperó fuerzas. Seguía a Elena a todas partes, igual que antes seguía a la leona. Pero ella sabía algo importante. No podía reemplazar lo que era. Un hipopótamo pertenece a los suyos. Así que comenzó el proceso más difícil de todos. Devolverlo a la naturaleza. No fue rápido. Durante meses lo acercaron gradualmente a otros hipopótamos.
Primero desde lejos. Después permitiendo pequeños encuentros controlados. Al principio, el pequeño dudaba. Se mantenía cerca de Elena. Como si temiera volver a ser rechazado. Pero algo comenzó a cambiar. Empezó a responder a los sonidos de otros hipopótamos. A acercarse al agua donde estaban ellos. A imitarlos. Era como si estuviera recordando quién era realmente. Y finalmente llegó el día. Abrieron la puerta del recinto al amanecer. La niebla flotaba sobre el río mientras el pequeño permanecía quieto en la entrada. Pasaron varios minutos. Parecía tener miedo. Pero entonces avanzó. Entró al agua lentamente. Las otras criaturas lo observaron con desconfianza. Una enorme hembra adulta se acercó. Elena contuvo el aliento. La hipopótamo olfateó al pequeño. Dio una vuelta alrededor de él. Y se alejó sin atacarlo. No era aceptación total. Pero tampoco rechazo. Era una oportunidad. Y eso bastaba. Con el paso de los días, el pequeño comenzó a mezclarse entre ellos. Poco a poco desapareció dentro de la manada. Elena observaba desde lejos con los ojos llenos de lágrimas. Había luchado por ese momento durante meses. Y aún así, dolía dejarlo ir. Esa misma tarde, Josiah se sentó junto a ella en silencio. Luego le contó algo inesperado. La leona había sido vista nuevamente varios kilómetros al norte. Seguía sola. Cazando pequeños animales. Moviéndose entre la sabana como siempre. Libre. Silenciosa. Misteriosa. Elena permaneció callada mirando el río. Y pensó en aquella primera tarde. En el ronroneo suave. En la forma en que el pequeño hipopótamo se había refugiado contra el cuerpo de un animal que debía haberlo destruido. La naturaleza puede ser cruel. A veces brutal. Pero de vez en cuando, ocurre algo que nadie puede explicar. Algo que rompe todas las reglas. Porque aquel bebé sobrevivió gracias a la única criatura que jamás debió protegerlo. Y quizá eso nos recuerda algo importante. Que incluso en el mundo más salvaje, todavía existe espacio para la compasión. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran que incluso en los lugares más inesperados, aún pueden existir actos imposibles.